Muy buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida al Seminario Internacional El Trabajo en la Administración Pública durante la pandemia. Trabajo y teletrabajo, posibilidades y necesidades. La administración pública tiene un funcionamiento habitual y un sistema burocrático que podríamos calificar como esclerotizado o asquilosado. Mientras que en las grandes empresas, la tecnología lleva años revolucionando los procedimientos. Esa gran empresa llamada administración. La revolución de pasos lentos, y si bien de cara al público, los avances se hacen notar, aunque no a la velocidad esperada. Los procedimientos internos no avanzan. Antes de dar inicio, les informamos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de chat o comentarios, las cuales se darán llegar al ponente para que éstas sean resueltas. El trabajo en las administraciones públicas en pandemia, trabajo y teletrabajo, posibilidades y necesidades, estará a cargo de Alfredo Antonio Rodríguez Gómez. Él es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Estudios Avanzados en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, consultor en Relaciones Internacionales, Diplomacia Corporativa, Comunicación y Eventos Corporativos, profesor de la Universidad Camilo José Cela, director del Máster Universitario en Políticas Públicas de Seguridad y Defensa, militar en situación de reserva. Ha sido piloto de pruebas en helicópteros, examinador del vuelo instrumental y consultor en comunicación, internacionalización, eventos y relaciones internacionales. También ha pertenecido al gabinete del ministro de Defensa español durante más de 3 lustros, de donde viene el conocimiento por dentro de la Administración General del Estado. Es miembro del comité científico de la revista de la Universidad Militar Nueva Granada. Dirigió la organización y montaje de la reunión informal de ministros de defensa de la OTAN, Sevilla 2007. Por favor, le solicitamos al doctor Alfredo Antonio Rodríguez Gómez de inicio a su exposición. Muchas gracias por su amable presentación. Bueno, y sobre todo decir que soy profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que estoy en este momento aquí y a la que dedico buena parte de mi vida. Antes de nada, pues si me lo permiten, voy a compartir. Si encuentro el ratón de mi ordenador, voy a tratar de compartir, ahora sí, la pantalla. Creo que ahora se está viendo, si alguien me lo confirma, para que no haya problemas, se está viendo la presentación. Sí, bueno, se ve, doctor. Sí, pues muchísimas gracias. Buenas tardes, decía, estimados participantes. Muchas gracias a la Contraloría General de la República del Perú y a la Escuela Nacional de Control. Es un placer estar con todos ustedes. Permítame ante todo desearles que tanto ustedes como sus allegados estén lo mejor posible y a ser posible perfectamente. Yo lo estoy semivacunado con la famosa vacuna AstraZeneca y por lo tanto soy semiafortunado, si me permiten la expresión. Como ha dicho el presentador, soy Alfredo Rodríguez, profesor y doctor acreditado en la Universidad Internacional de La Rioja y, entre otras materias, doy una que
tiene mucho que ver con esto de lo que les quiero hablar. Es la asignatura de Elementos de Ciencias de la Administración en el grado en Ciencia Política de esta universidad, ¿no? Y en esta asignatura, que tiene todo que ver con la ponencia que digo, como les he mencionado, trato de enseñar a mis alumnos de ambos lados del Atlántico, puesto que de los dos lados tengo, que la burocracia, el poder burocrático, al servicio del poder directivo o poder político, pero mucho más al servicio del ciudadano, y esto es lo fundamental, es la pieza esencial entre el Estado y ese ciudadano al que sirve y al que debe atender con la máxima eficiencia. Lo que pasa es que ese poder burocrático está formado por personas preparadas, con la cabeza en el servicio, pero son seres humanos. Y por lo tanto sufren las mismas vicisitudes que cualquier otro. Y también la pandemia que vivimos. Si a eso le unimos el concepto de gobierno electrónico, tenemos los elementos necesarios para afrontar el futuro. Déjenme decranarlo en estos minutos que vamos a estar juntos. Para empezar a abordar esta cuestión, lo haré con una obviedad. Esta pandemia ha causado estragos, pero como todo hecho negativo, y esto no es tan obvio, también tiene sus efectos positivos. Y este es el caso, al que yo quisiera referirme. Bien está hablar de los defectos de los que hablé o las cuestiones de las que hemos adolecido en este tiempo, sobre todo en los primeros instantes de la pandemia, pero también hay que hablar de lo positivo o de lo que queremos que se quede como positivo para el futuro. Eso nos sirve de las innumerables críticas, no tanto a la pandemia, que bueno, es una cuestión que ha surgido y es un imprevisto, bueno, luego veremos que no tan imprevisto, sino al proceso de modernización que ello ha supuesto o debe suponer en la administración pública, que eso es lo verdaderamente importante. Digamos que la llegada de este virus al mundo nos ha pillado desprevenidos a todos, o casi todos, como decía antes, literalmente. Eso a pesar de que, por ejemplo, en España, nuestra Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, que está en vigor en este momento, está a punto de salir la de 2021, pero de momento la de 2017 está en vigor, precisamente señala que la pandemia en general, en términos generales, no esta, sino una pandemia, es una amenaza plausible y además da medidas estratégicas y líneas de acción para evitarla o paliarla. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué no? Perdón, discúlpenme, que estas cosas pasan. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué no ha ocurrido algo? ¿Por qué no hemos puesto en marcha algo absolutamente previsto en esta estrategia de seguridad nacional? Bueno, pues eso es harina de otro costal. Quizá porque no era algo que, aunque estuviera como amenaza y que se convirtiera en un riesgo, fuera algo que pensábamos que se iba a producir, ¿no? Digamos que, a pesar de todo, en España, o a pesar de esa estrategia de seguridad nacional, en España estábamos fuera de onda hace un año. Y esto ocurre en todas las esferas y en todos los ámbitos. Por supuesto, también en los gobiernos de todos los países, sin duda, y desde luego el poder burocrático, la administración pública, que en la mayoría de los estados tiene una enfermedad crónica previa, la multiesclerosis, de la que ha avanzado algo nuestro presentador hace unos instantes, pues existe en todo. Esa esclerosis múltiple o multiesclerosis hace que a veces el sistema, o que en muchos casos el sistema, se colapse. Es decir, nuestra administración pública, y yo creo que con eso puedo incluir a muchas de ellas, tiene un colesterol muy elevado, si me permite la expresión, como consecuencia de la falta de voluntad para dejar de alimentarla incorrectamente. ¿Eso en qué se traduce? Perdón por la metáfora. Pues en la falta de voluntad para modernizar, para hacerla lo más eficaz posible y reducirla a lo necesario. Pero nada más, porque cuando se crean complejos entramados burocráticos, a veces innecesarios, lo que uno hace es perjudicarla, ¿no? Está claro que reducir la administración pública es una medida impopular, sin duda alguna. Implica, bueno, pues dejar de convocar empleo público, racionalizar el uso, etcétera, etcétera. Más adelante, a lo largo de esto,
de este ratito que vamos a hablar, les hablaré de Portugal como caso paradigmático en la reducción del entramado público, ¿no? Así que es una medida impopular, pero en mi criterio, a mi juicio, bastante necesaria. Y es precisamente ese sobredimensionamiento general y la falta de una verdadera reforma en todos los sentidos, y en electrónico más, lo que ha hecho que haya sido presa fácil de la pandemia. Sobre todo en una parte de gestión que se ha convertido en ciertamente errática en algunos casos y en disfuncional en esos mismos casos, incluso más, ¿no? No voy a criticar a los demás, voy a criticar a mi país. En España no nos extraña en absoluto que esto nos haya cogido desprevenidos, ¿no? Porque llevamos años pidiendo a gritos unas reformas estructurales que, por cierto, nunca llegan. Desde el año 2007, con Jordi Sevilla como ministro del ramo y un bien intencionado intento de modernización que nunca se sustanció en nada concreto, e incluso en los intentos de despolitizar la administración, que también es una medida extraordinaria, la verdad es que nunca más se ha vuelto a saber nada, ¿no? No se ha hablado de la profesionalización de los directivos públicos, ni la evaluación de políticas públicas pues ya puestos, de la necesaria capacitación de los empleados públicos para un mundo muy distinto del que existía a finales de los 80, de los 90 e incluso a principios de nuestro querido siglo XXI. Evidentemente, la pandemia ha sometido a la administración pública, a todo el mundo, a todos nos ha sometido, pero sobre todo a la administración pública, o en gran medida a ella, a una prueba de estrés. Insisto, no solo en España, en todos los países del mundo. Porque ha tenido que dar respuesta a cuestiones para las que a veces no tenía soluciones, ¿no? Esas exigencias, que en muchos casos han sido absolutamente excepcionales, no se han limitado a la gestión técnica de carácter sanitario. Esa también. Pero ha ido mucho más allá, ha ido a otros ámbitos administrativos en los distintos niveles y los más variados niveles de la administración pública. Gestión de expedientes de empleo, gestión educativa, servicios sociales, promoción económica, etc. Muchos profesores no preparados para la enseñanza a distancia han tenido que reconvertirse en un espacio en el que convivían sus hijos, su ordenador deficiente, su conexión a Internet de andar por casa, con una gestión eficaz del tiempo de sus alumnos para el aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Y los profesores también son funcionarios públicos, así que de ellos también estamos hablando. Hay muy pocos países que hayan salido indemnes, airosos, de este extraordinario examen hacia la calidad de los servicios públicos. Durante la primera hora, algunos de ellos mostraron solvencia ante esta crisis, es cierto, pero en cambio han sucumbido a una deficiente gestión pública durante la segunda o durante la tercera, y veremos ahora la cuarta, ¿no? Aún estamos así, al menos en mi país, con funcionarios públicos de alguna forma haciendo lo que pueden en esta situación. Solo casos muy excepcionales, Nueva Zelanda y algunos países asiáticos, han sido eficaces y efectivos en la respuesta institucional, pero son casos difíciles de adoptarse como paradigma, como ejemplo, porque poseen características sociales, comunitarias, económicas e incluso políticas que dificultan mucho su comparación con nosotros mismos, ¿no? Con nuestras democracias liberales occidentales. Así que esa cuestión es difícil de evaluar teniendo en cuenta la diferencia entre unos y otros. El caso es que en general los países con un modelo similar han o hemos respondido de una forma parecida. Podemos analizar la respuesta de los países europeos para llegar a la conclusión de que todos los modelos políticos y administrativos de estos países, de nuestros países, han resultado absolutamente erráticos y han mostrado serias debilidades para dar respuesta eficaz
a la crisis sanitaria, económica, social y laboral. En ese sentido, no es justo imputar al gobierno, que sea el que le corresponda en cada caso, toda y únicamente a ellos la responsabilidad de la indudable mala gestión que se ha hecho de la pandemia en casi todos los estados, en todos los países. Los responsables políticos son muy importantes, sin duda, cierto, pero también tienen que contar con los directivos públicos, esa clase de dirigente del poder burocrático, los empleados públicos, los procedimientos administrativos, los recursos materiales adecuados. Esto es responsabilidad de los partidos de gobierno y, en general, no del último gobierno a quien se le haya tocado sufrir los efectos de la pandemia, sino de todos los anteriores, porque se arrastra desde atrás hacia adelante una carencia de voluntad por un lado y de capacidad por otro de modificar las estructuras burocráticas. A veces uno piensa que es que hacerlo puede dar al traste con algunos empleos. Yo recuerdo, les han dicho que estuve 17 años en un gabinete en el gabinete de 7 ministros de defensa y nada más llegar ahí, yo era su director general, dirigía un departamento dentro del gabinete, y les extrañó hace ya muchos años que yo llegara con un ordenador portátil, porque cuando me incorporé el primer día y pregunté por mi ordenador, me dijeron que no había. Entonces yo me traje el mío de casa, ¿no? Bueno, conseguí modernizar mi departamento, y al final tuve que pedirle a mi secretaria que buscara un destino más acorde con sus capacidades, porque nunca, nunca pudo hacer funcionar una impresora tan fácil como eso. Siempre decía, no me funciona la impresora. Yo llegaba, hacía clic en el icono de imprimir e imprimía. Pues no sé qué ha hecho usted, porque a mí no me imprime. Así que esto nos da una idea de que la brecha digital también llega a la administración pública. Podríamos hablar de Latinoamérica, sin duda, ¿no? Sin ánimo de criticar más allá de hacer una crítica destructiva, sino todo lo contrario, constructiva, ¿no? Los países de América Latina, por ejemplo, han afrontado esta crisis en una posición pues, más delicada en algunos casos que los países que al menos en teoría son formalmente desarrollados a un nivel económico, social, institucional, por encima, quizá, ¿no? Se dice. Se trata, en algunos casos, de países con desequilibrio social en cierta medida y con una presencia muy extensa de una determinada economía informal de subsistencia, lamentablemente. Los especialistas en salud pública, por ejemplo, en los países del continente americano y en especial, y por cariño por la zona, los del el subcontinente sudamericano, digo, los especialistas en salud pública, sin embargo, han demostrado que las crisis sanitarias no afectan de manera uniforme a la sociedad, ¿no? Las enfermedades y la salud de la población se ceban especialmente en aquellos colectivos sociales más vulnerables y en una situación precaria en cuanto a protección profiláctica, de calidad de la vivienda, de fortaleza en ocupaciones laborales. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Pues que el impacto de la pandemia en la mayoría de los países de este subcontinente o esta región de América, la América Latina y Caribe, han sido ha sido mucho más profundo, mucho más grave y extenso que, por ejemplo, en países europeos, ¿no? Aunque, por ejemplo, el mío ha sido una muestra clara de lo que no se debe hacer en estos casos y por eso vamos a la cola en muchas clasificaciones de parte negativa, ¿no? Así que, bueno, me toca hablar de mi país. Lo he titulado hoy ¿En España qué? ¿No? ¿Y en España de qué vamos? Por decirlo de alguna forma. Bueno, pues como decía, pongamos el ejemplo de España, si me lo permiten, a modo de estudio de caso, en el que el problema surge desde varios puntos de vista. Fíjense, quien de ustedes lo conozca, es un Estado descentralizado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tiene varios modelos de administración pública. La administración pública del poder central, del gobierno central,
o las administraciones públicas del Poder Central, las administraciones públicas de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son algo muy, muy similar a los estados, con pequeños matices que enseño a mis alumnos de ciencia política, pero que aquí no voy a remarcar, muy pequeños matices. O las administraciones públicas de los ayuntamientos, de los municipios, con competencias diversas, con competencias en sanidad a cargo de, no del Estado, aunque tenga un Ministerio de Sanidad, sino de las comunidades autónomas. Pero con un ministerio en el gobierno central que de repente declara un estado de excepción, un estado de alarma, perdón, más que excepción, un estado de alarma, el primer paso, el primero de los tres grandes estados, alarma, excepción y sitio, pues el estado de alarma, el menos grave, y acoge para sí misma todas las competencias de sanidad durante la parte de alarma, en aquel tiempo de la pandemia, del inicio de la pandemia, del confinamiento, y ahora que el día 9 de mayo cumplirá 6 meses de estado de alarma. Pero ¿qué ocurre? Que el Ministerio de Sanidad nunca ha sido un ministerio con competencias prácticamente en nada. Es un nombre en el organigrama y de alguna forma un modo de pagar a una figura política por ser ministro, como es el caso que ocupó hasta hace 2 meses el ministro Illa, que era ministro de Sanidad, pero de profesión filósofo. Es decir, capacidad de gestión sanitaria, muy poca per se. ¿Se apoya en otros? Sí, pero el engranaje del Estado no está engrasado porque el Ministerio de Sanidad no es formalmente ninguno. No es formalmente el encargado de la gestión sanitaria. Son las comunidades autónomas quienes lo hacen. Hace mucho que los partidos gobernantes no se toman en serio el Ministerio de Sanidad, mínimamente en serio. Por eso, como digo, carece desde hace lustros de capacidad de gestión, por lo que ocurrió, incapacidad para afrontar con ciertas garantías de éxito un sistema, por ejemplo, de compras centralizado de material sanitario, en mitad de una pandemia mundial con exceso de demanda del mismo equipamiento y falta de oferta, pues le viniera grande. Y sin embargo, fue el modelo que se intentó implantar al principio del estado de alarma hasta que se abandonó por una gestión un poco más descentralizada, ¿no? La pregunta es sencilla. ¿Había alguien al mando? Y la respuesta era obvia. Estamos hablando de la parte directiva de la administración del Estado, de las dos funciones, la función política o la dirección política y la dirección burocrática. Estamos hablando ahora de la dirección burocrática, política, pero también de alguna forma la burocrática que no estaba acostumbrada a eso, ¿no? Y esto que ha ocurrido no solo en este ministerio, esto ha ocurrido en toda la administración pública, o en las administraciones públicas. Si nos fijamos, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia, o en la Administración de Justicia, y su disfuncional sistema de reparto de competencias, de nuevo entre el Ministerio, las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de los Jueces, el caos organizativo es demencial, fue demencial, y ahora está pagando las consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Pues que hay división de competencias en medios humanos, en medios informáticos, en medios materiales. Otra cosa que también se debería haber abordado en España hace muchos años y que nunca lo fue, ¿no? Al final, se presenta una pandemia y se cierran cosas. Trabajos indispensables presenciales. El resto tienen que ser vía teletrabajo. Perfecto. ¿Quién es el responsable de que los funcionarios puedan teletrabajar? O de que los ciudadanos perdón, puedan acudir a las sedes judiciales con ciertas garantías sanitarias. La pregunta no tiene una respuesta fácil, o las dos preguntas no tienen ninguna respuesta fácil, porque cuando nuestros políticos jugaron al reparto de competencias de la Administración de Justicia, que está reservada al Estado como competencia exclusiva de la Constitución, pero que al final hicieron de su capa un sayo, nadie pensó que la eficacia del sistema era imprescindible. Además, eso nos hace añadir que la justicia en España está infradotada de medios hasta extremos
impensables en una democracia avanzada. Pues bien, en esta pandemia y en los días más álgidos y en los siguientes, fue prudente, se consideró prudente confinar a la administración, no solo en el sentido de mandar a los trabajadores a casa, como hicieron las demás empresas, sino también en el de suspender los procedimientos administrativos y judiciales. Porque no nos engañemos, lo de teletrabajar en los ministerios, y supongo que en otras administraciones territoriales, solo está al alcance de unos pocos privilegiados que tienen medios, que tienen capacidad de concentración, que tienen autonomía para poder tener un despacho como este, desde el que yo les hablo, que es mi casa y que ha sufrido el confinamiento de muchos meses. Somos muy pocos los privilegiados que podemos hacer eso. Pero además, somos muy pocos los que estamos al otro lado, en el lado bueno de la brecha digital en este ámbito, ¿no? Solo sistemas como el tributario, la seguridad social, que están completamente digitalizados, pudieron sobrevivir. Pero el resto sobrevivió, sí, pero como pudo, ¿no? Como digo, la mayoría de los funcionarios ni tenía ni tiene medios materiales, ni conexiones informáticas adecuadas, ni procedimientos establecidos, ni cultura organizativa previa, ni siquiera evaluación por resultados, la que es necesaria para hacer un teletrabajo, ¿no? Y lo que es mucho peor, no se tiene en general la seguridad necesaria, lo que nos hace pensar en muchas trabas a un teletrabajo sin preparar. La cuestión de seguridad no es un tema baladí, en absoluto, ni mucho menos. Es decir, mandar a un funcionario público con datos sensibles a teletrabajar, a trabajar desde su casa, es, si no está bien concebido el sistema informático, la red y la seguridad de esas redes, es un tema grave. Por ejemplo, y dentro de una estancia oficial, como es el Servicio Público Estatal de Empleo, nuestro antiguo INEM, por si alguno lo conoce, nuestro antiguo Instituto Nacional de Empleo, sufrió un ataque el día 9 de marzo pasado que le tuvo más de un mes inoperativo. Un ataque de secuestro, ¿no? Un ataque informático que afectó a todas las oficinas del territorio nacional, lo que le obligó a suspender la actividad y a aplazar todas las citas del día y de muchísimos días en adelante. Citas para gente que está, para personas que están buscando empleo o buscando su dinero, su prestación por desempleo, ¿no? El virus afectó al sistema en su plenitud, ¿no? Es del tipo ransomware, un tipo de programa dañino para los sistemas que consigue acceder a los archivos, secuestrar los datos y pedir un rescate a cambio. No se ha sabido si ha habido rescate o no, pero debe suponer que es probable, ¿no? La situación es especialmente compleja porque el SEPE es un organismo que maneja un volumen extraordinario de datos, tanto de empresas, creación de expedientes de regulación de empleo, por ejemplo, como de trabajadores, porque gestiona el abono de las prestaciones como la del desempleo. Es decir, que los datos que contiene son enormes y, sin embargo, fue víctima de ese ataque. Si una institución pública es víctima de un ataque con todo lo que eso conlleva, imagínense ustedes, disculpen, los funcionarios que trabajan para ella desde su casa, que además exponen su material, su red, sus datos, que conviven en este caso con los datos públicos, todos en un mismo paquete se los exponen a piratas informáticos, a craqueadores o a hackeadores, como lo queramos decir. En fin, cosas que hay que tener en cuenta. Bien, retornando a lo general, volviendo a lo general, todo esto de lo que acabamos de hablar, lo que quiere decir es sencillamente que durante el tiempo que ha durado el confinamiento en España, de marzo hasta mediados de junio, creo recordar, si no me falla la memoria, finales de mayo, y posterior, muchos funcionarios estatales estando en su casa tranquilamente, sin mucho que hacer, pero no por su culpa, no porque ellos quieran, sino sencillamente porque no pueden hacer nada, no se puede hacer otra cosa, ¿no?
Y en las comunidades autónomas me imagino que habrá sucedido exactamente lo mismo, sin alguna, o sin perjuicio de alguna excepción, como el personal sanitario, por ejemplo, o el personal docente. Yo no estoy en la enseñanza pública, sí en la privada, y el personal docente hemos seguido trabajando incluso más todavía, ¿no? Se nos ha acrecentado el trabajo. Pero, bueno, en las universidades públicas parece que ha habido un poco de todo, pero en las privadas hemos seguido adelante sin problemas aparentes y en esta universidad, la que represento en este momento, la UNIR, con mucha más razón, porque está preparada, la Universidad de Internet, pero en otras perfectamente igual, ¿no? Lo cierto es que hay muchos colectivos de empleados públicos cuyos puestos de trabajo siguen siendo básicamente presenciales. Y precisamente son los del menor nivel, los más burocráticos o los más burocratizados, ¿no? En definitiva, teniendo en cuenta estas cuestiones de materiales, medios, seguridad, etcétera, etcétera, funciones que son importantes, el teletrabajo, desde mi modesto punto de vista, solo es posible para determinadas funciones de valor añadido, alto o medio, eh, para empleados públicos de mayor formación, quizá, en muchos casos, ¿no? Posiblemente el fuerte presentismo de la administración pública actual es el fiel reflejo de esta realidad. Y digo el presentismo necesario en los puestos bajos, puesto que la burocracia digitalizada, ese famoso gobierno electrónico, esa gobernanza electrónica, aunque sea un concepto ligeramente distinto, aún no es 100% y por lo tanto no se ha llevado a cabo, salvo, como decía, en España, en esos casos en los que Hacienda, o sea, los impuestos y cuestiones por el estilo, seguridad social y poco más están digitalizados desde hace mucho tiempo. Y los que sufrimos la brecha digital somos los usuarios, ¿no? Y sin embargo, si escuchamos las declaraciones del gobierno, pues a todos estos que han hecho esfuerzos especiales en ese sentido, esos sobreesfuerzos, pues van a pasar sin pena ni gloria después de haber dedicado alma, corazón y vida a sacarnos, a sacarnos adelante, y son funcionarios como otros cualquiera, ¿no? La administración, hablando de que todos somos personas, hace poco le comentaba eh, un aspecto esencial de un trabajo de un hijo mío que eh, se va a Suiza, pero le dicen que tranquilo, que vaya con tranquilidad, pero que puede empezar a teletrabajar desde España e incorporarse cuando quiera, sin ningún problema, ¿no? Y me decía, papá, nunca me han tratado bien, esta es la primera vez, ¿no? Bueno, pues ese espaldarazo a los funcionarios también es necesario, ¿no? Aunque no se contemple en determinados casos. Porque sentirse orgulloso de pertenencia, y no solamente del mero papel funcionarial, también es importante. Así que eso también puede ser algo que podamos meter en el saco de las cuestiones necesarias, ¿no? Bien, pues de todo esto, al menos en España, al menos en el caso de España, yo creo que en el caso de cualquier administración pública de cualquier país, deberíamos sacar dos conclusiones importantes. Una más coyuntural y otra más estructural. En el ámbito coyuntural es que sería muy conveniente que una parte del sector público compartiera al menos un poco los sacrificios del sector privado. ¿Esto que digo en qué se traduce? ¿A qué me refiero? Pues a que quizá el sector público, el sector funcionarial, tuviese las mismas vicisitudes que cualquier otro empleado, ¿no? Esto sé que mucha gente me lo puede echar atrás diciendo, es que los empleados públicos entran por concurso oposición o por oposición. Y yo añado, no todos, no todos. Los hay que no son funcionarios, pero que el hecho de llevar muchos años les dota de una función y de una seguridad como si lo fueran, pero no tiene por qué, ¿no? Es decir, que hubiera competencias, que hubiera competencia en singular, y que los funcionarios con
un magnífico rendimiento, que es a lo que me refería antes. En el caso de personal sanitario, policías, fuerzas y cuerpos, fuerzas de seguridad del Estado, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fuerzas armadas que han estado dando el callo, a lo mejor requieren una compensación extraordinaria, y eso es esencial también en este caso, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito sanitario, a muchos de los sanitarios, médicos, enfermeros, celadores, a los que aplaudimos en su día con tanto entusiasmo en los balcones todos los días a las 8 de la tarde, están enganchando, empalmando una sucesión de contratos temporales mal retribuidos, es decir, precarios, ¿no? Si el sistema se mantiene, como tantas cosas en España, pues es muchas veces por vocación, por auténtica vocación, mucha dedicación de mucha gente que está muy bien formada y, bueno, relativamente mal pagada, ¿no? El problema es que el sector público está excesivamente sindicalizado en empleados públicos menos cualificados, pero muy poco en el sector más cualificado, y eso también crea sus diferencias. Y le decía que dos cuestiones previas. La otra es la estructural. Se necesita una reforma. ¿Servirá esta pandemia para que de una vez empecemos a reformar nuestras administraciones públicas? Yo hablo de España, pero si me fuera al Perú en este momento, estoy convencido de que ustedes estarían de acuerdo conmigo. Y si no, díganmelo, por favor. Tenemos aquí al lado de España el ejemplo de Portugal. Aquí, muy cerquita. De hecho, yo veraneo en uno de sus pueblos desde hace unos años y me encanta. A 6 horas de ruta en coche, ese pueblo, a 3/4 de hora de Lisboa, de la capital, un sitio maravilloso. Me encanta Portugal, ¿no? Me encantó incluso con la gestión de la pandemia. Cuando fuimos a veranear allí, mi familia y yo, no llevábamos mascarilla, cuando aquí en España era absolutamente obligatorio. No había problemas. La podían poner, no poner, pero no era obligatorio. La gente no se contagiaba. Luego hubo algún brote mayor, ¿no? Es decir, que una gestión de la pandemia ejemplar, al menos en la primera ola. Y que, fíjense, hace 10 años supuso, sufrió Portugal un rescate de la Unión Europea que supuso crear, reformar por completo determinadas estructuras del Estado para reducir el gasto, y una de ellas fue la administración pública, que tenía unos problemas muy similares al español: esclerotización o multiesclerosis, ¿no? Esclerosis múltiple. Hay un artículo de José Areses, no recuerdo el nombre, soy muy malo para los nombres, pero que explica, al menos en parte, las diferencias de gestión entre España y Portugal en la crisis, ¿no? ¿En base a qué? A una mayor profesionalización de la dirección pública y a una mayor efectividad, ¿no? Pues bien, esta mejora, esta reforma, perdón, de la administración pública portuguesa se implantó en virtud de un plan de reducción y mejora de la administración central, de título PREMAC, y que permitió tomar medidas de reforma procurando modelos más eficientes de funcionamiento, eliminando estructuras duplicadas, reduciendo el número de cargos dirigentes y el de empleados públicos, sobre todo en los sectores menos cualificados, aumentando la jornada de los trabajadores públicos de 35 a 40 horas semanales. Aquí voy a hacer un paréntesis. El partido en el gobierno es una coalición de socialistas y comunistas. Lo digo porque alguien puede decir, los liberales ya están, socialistas y comunistas en el gobierno, una coalición de gobierno. Y adecuando los salarios, lamentablemente, de los funcionarios públicos a la crisis de aquel momento, la gran crisis económica de 2007, 2008 y años posteriores, pero sin perderle la cara a la eficacia y a la eficiencia en la prestación de los servicios. Mientras tanto, en España, pues el gobierno de la época dejó pasar la oportunidad de mejorar la administración. Los resultados siguen a la vista. Por una vez, sería deseable aprender de los errores cometidos y con ello intentar convertir este fracaso de la enfermedad del COVID-19, hay gente que lo llama en femenino,
empecé a llamarlo el COVID y ya lo llamo así, pero bueno, póngale el artículo como quieran, ¿no? Para imponer, digo, aprovechar esta cuestión para imponer una profesionalización y una despolitización de la administración pública, sin la cual será muy difícil gestionar la administración en el futuro porque seguirá llenando las venas de colesterol, ¿no? Si volvemos un momentito a Latinoamérica, a pesar del sombrío panorama que yo dibujaba al principio de esta ponencia, debemos destacar los notables esfuerzos políticos y administrativos de todos los países de la región americana para dar la mejor respuesta posible a las demandas sanitarias, sociales, económicas y laborales de esta nueva época, de este nuevo momento que esperemos que dure poco, pero que estamos viviendo, ¿no? La mayor parte de las decisiones políticas en Latinoamérica fueron sensatas, fueron robustas, fueron fuertes. Bueno, habría un par de excepciones por ahí de las que habría que hablar, ¿no? Pero muchas de las administraciones nacionales mostraron, y esto es importante, una fortaleza, al menos relativa, en materia de administración digital. Pongo el caso de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Costa Rica, de Colombia o de Perú, precisamente. Y la mayoría de los países han impulsado interesantísimas estrategias de innovación pública protagonizadas por unos empleados públicos entregados, bien formados, a pesar de la ausencia, al menos parcial, de modelos de función pública profesional estables, ¿no? Incluso a veces poco retribuidos y a veces meritocráticos. Ojalá fueran siempre meritocráticos, ¿no? Finalmente, yo creo que en este sentido la mejor, finalmente digo, no es que estoy terminando, casi estoy terminando. Decía que al final la mejor noticia es que las instituciones multilaterales que imponen sus condiciones en muchos países de Latinoamérica se han dado cuenta de que las administraciones públicas son imprescindibles para que estos países alcancen mayores cotas de desarrollo. Así que durante la próxima década es muy probable que se relajen las existencias del contenido del gasto público y de una privatización aguda de los servicios públicos para seguir en una coyuntura de ascenso de la administración pública, ¿no? Como consecuencia de todo, ¿qué podemos pedir? Pues yo hablo de la posibilidad de un teletrabajo real en la administración pública. Algo que se mantenga en el tiempo. Ojo, con todas las condiciones que debe tener este tipo de acciones, ¿no? Una de las posibilidades que ofrece la tecnología para mejorar la productividad de los empleados, reducir costes y al mismo tiempo ayudar a conseguir la mejora en el retorno de vida es esta precisamente, el teletrabajo. Te permite la conciliación familiar, que digo, la mejora en el retorno de vida, ¿no? Hay un estudio, el Teleworking de European Union, hablando ahora ya de la Unión Europea, que refleja interesantísimas informaciones relacionadas con el aumento de esta actividad en Europa. Lo que pasa es que no ha sido digamos que nos ha pillado a contrapelo y con unas estructuras que aún no están acostumbradas, por algún motivo que luego diré, ¿no? En un principio, muchas de las tareas que realizan las administraciones públicas, digo a priori, ¿no?, parecen especialmente apropiadas para realizarse en modo de teletrabajo, porque se trata de operaciones informatizables, cuya realización es medible y tasable, y que con unas instrucciones y unas normas claras, con un sistema de seguridad bueno, realmente bueno, pues el empleado público puede tener un alto grado de autonomía trabajando por objetivos, por rendimiento, claro que sí. En muchos destinos se desarrollan tareas cuya realización se adapta perfectamente a un modelo de trabajo. Expedientes de subvenciones, examen de patentes y marcas, trámites burocráticos ante un ayuntamiento y un cúmulo de consideraciones por el estilo. Así que existen posibilidades de cambios, hay cambios plausibles. Sin ánimo de ser exhaustivo y sin querer extenderme en exceso,
podemos preguntarnos cuáles son esos posibles cambios como consecuencia, en este caso, del COVID-19. Pues el primero sería la aceleración de la transformación digital. Se ha dicho hasta el infinito que COVID-19 ha supuesto un efecto importantísimo de aceleración en la digitalización en general, tanto en lo público como en lo privado. Pues sí, es cierto. Lo que pasa es que, al menos en lo público, se ha hecho a veces a trompicones, ¿no? Queda mucho por hacer, porque considerar que esta revolución es únicamente la transformación digital, con una visión basada exclusivamente en el uso y el conocimiento de las tecnologías y de herramientas digitales sofisticadas o en la digitalización de procesos, pues es un error, porque este mundo va mucho más allá, muchísimo, ¿no? Las nuevas tecnologías son una mera coartada para originar esta revolución o para justificarla, ¿no? Se debe transformar la gestión pública y acabar con los reinos de taifas, con los grupos, con los trocitos de parcelas, con mi parcelita, ¿no? Con las malas prácticas, con las resistencias al cambio. La famosa frase, esto siempre se ha hecho así. Pues no, ahora ya no se va a hacer así, ¿no? La pandemia nos ha hecho darnos cuenta de que el canal digital es fundamental en la gestión pública. La Unión Europea en ese sentido lo ha tenido claro al fijar la transición digital como uno de los pilares del mecanismo de recuperación. El segundo punto sería la desmitificación del teletrabajo, a veces insuficiente. No hay espacio suficiente, bastante, para hacer referencia a las muchísimas noticias, estudios, investigaciones, opiniones publicadas sobre el teletrabajo durante este pasado año, ¿no? Y sobre este, y durante lo que llevamos de este. Lo positivo es que se ha incorporado al marco básico de la regulación de las administraciones públicas, y eso es una potente palanca de futuro cambio. Lo negativo, pues que a pesar de lo sucedido y de que se consiguió salir adelante sin parar, porque no nos lo podemos permitir, seguimos en modo presencial, seguimos pensando en presencial, seguimos pensando que si no lo tengo enfrente no va a trabajar. Es decir, sigue imperando la desconfianza en relación con este modelo organizativo. Tenemos que dignificar el trabajo frente a comentarios del tipo teletrabajar no es trabajo de verdad, las personas están en casa cobrando un sueldo por no hacer nada, cobran por tomar un café, por estar conectados al ordenador, por cuidar a sus hijos, ¿no? Cuando no es cierto, cuando es radicalmente incierto, tienes incluso más sensibilidad. Si me le pongo en mi caso, yo no soy ya empleado público, lo he sido, pero ya no lo soy. Pero en el fondo soy empleado. Desde que empezó el confinamiento en España hasta este momento, algo más de un año, no he trabajado más en mi vida, no he dedicado más horas a estar sentado aquí trabajando. El tercer aspecto es la valoración de las personas y de la dirección pública. Eso es fundamental, ¿no? Es importante decir que las personas son el elemento esencial del proceso. De cualquier organización, sin duda, solo el esfuerzo y el compromiso de muchas personas ha dado que han entregado lo mejor de sí mismas durante este tiempo, nos ha permitido este proceso de avanzar. Si no, nos hubiéramos quedado muy atrás, ¿no? Y para una adecuada gestión de las personas, pieza clave en cualquier ámbito, los directivos deben tener claro que si el equipo no funciona, todo el castillo de naipes se desintegra, se cae. Y eso es así. Así que el directivo tiene que liderar con el corazón, más que con otra cosa. Si el ejemplo que les ponía, disculpe la personalización, de que esta empresa suiza llama a mi hijo hoy para decirle, te incorporas el 3 de mayo, perfecto, ¿qué plan tienes? ¿Vienes a la oficina o te vas a habituar al espacio en Zurich y luego ya en un par de días vienes, o cómo lo vas a hacer? Y bueno, no te preocupes, sabemos que tu mujer va a estar aún un tiempo en Madrid, un par de meses o 3. No pasa nada porque vuelvas a tu casa y estés una semana, 10 días, 15 días teletrabajando desde tu casa, tranquilo. ¿Eso qué consigue? Que mi hijo se desviva por su empresa,
papá jamás me habían tratado bien en una empresa. Es abogado, ¿eh? Es abogado, va de analista, de asesor senior. Es decir, no es un pilín, no es un becario. No, 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 va a un puesto importante, ¿no? En fin, el cuidado del público, de tu propio personal también es fundamental. La consolidación de otras competencias profesionales, ¿no? En el fondo de la transformación digital y de la digitalización del sector público está la cuestión que es necesario plantearse, y es cómo afecta al empleo público. Desde esa óptica podemos identificar dos ámbitos de nuevo, ¿no? Por un lado, la desaparición de los puestos cuyas funciones pueden ser objeto de automatización. El mundo va por ahí, lamentablemente. Esto puede no ser bien recibido por quien me escuche. Lo lamento mucho. Me han pedido que dé mi opinión, ¿no? Total o parcialmente. Y por otro lado, además de esa desaparición, las competencias que deben caracterizar a los empleados públicos del siglo XXI. Competencias digitales, básicas para un entorno electrónico, como las blandas, aquellas que permiten aportar valor que generan las personas públicas en ámbitos no digitales, es decir, experiencia, conocimiento, capacidad de liderazgo, dirección. Es decir, yo creo que sobre ese nuevo modelo habría que repensar los debates de la administración pública española, ¿no? Hay otro modelo de empleo público posible, ¿no? Con dirección pública, con esas habilidades blandas, con dirección por objetivos, con medición y evaluación, con mejora continua, etcétera, etcétera, etcétera. Llevamos un año de pandemia, lamentablemente. Hay mucho que mejorar, pero se ha hecho un gran trabajo a fuerza de voluntad. Se ha hecho un mal trabajo quizá a fuerza de seguridad. Y todo ello nos lleva a que la administración pública debe adaptarse a esto que ya ha venido para quedarse. El teletrabajo no se va a ir. Esperemos que la administración pública tampoco, porque además, desde el punto de vista egoísta, reduce gastos a la administración. Puede empezar a desalojar inmuebles y ponerlos a disposición de uso privado, es decir, venderlos y embolsarse ese dinero a cambio de, igual que muchas empresas se están planteando, reducir sus sedes a cambio de teletrabajo. Termino. Bajo mi punto de vista, hay 5 claves en la implantación de esta vida digital. La primera es determinar qué es teletrabajo y qué puestos lo pueden cumplir. Es decir, hacer un catálogo de puestos de trabajo en el que diferencie muy claramente lo que sí y lo que no. Habrá cosas que no se puedan. Perfecto. Lo demás sí se puede. Y por lo tanto, vamos a hacerlo poco a poco, a futuro. Porque hay funcionarios hoy, lamentablemente, que no van a adaptarse que van a seguir en la brecha digital, porque vienen de otra época, evidentemente. Casi podría decir que yo mismo, yo tengo 61 años, en la función pública se jubilan a los 65. Bueno, pues sí, aún queda gente de mi época bueno, que esto de lo digital es una FIFA, ¿no? No lo he usado nunca. La siguiente cuestión esencial en mi criterio sería establecer los medios que tienen que tener a disposición los empleados. El empleado público no puede trabajar con un ordenador suyo propio, mezclando churras y merinas, mezclando ovejas con vacas. No, lo suyo es suyo, es su ordenador, su conexión a Internet debe estar protegida, ¿no? Es decir, que se deben establecer las adecuadas medidas de seguridad, porque si no, es imposible, ¿no? Evidentemente, hay que establecer un control de horarios o objetivos con las dos cosas, por supuesto que sí. Yo incluso diría por objetivos, salvo que haya horarios que cumplir necesariamente de atención desde casa. Si yo llamo a una aseguradora, a la mía, que es X, cuando les llamo, pues hay veces que oigo un niño por ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que está en su casa, esa persona que me está atendiendo, y sin embargo me está atendiendo en horario de oficina, ¿no? Y por otro, establecer, perdón, muy claramente todo lo relacionado con la desconexión digital. Como persona, como trabajador,
hay veces que a uno le agobia recibir un correo a las 11 de la noche, o un sábado a las 10 de la tarde, de la noche, o un domingo a las 7 de la mañana. La desconexión digital. Es decir, que yo pueda dejar de trabajar y desconectar de mi trabajo porque necesito un descanso. Y eso también tiene que quedar regulado en el teletrabajo. Si no, es imposible. Si no, estás trabajando horas y horas y horas. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias por su atención. Espero haber arrojado cierta luz a este futuro que es necesario prever en el presente, porque si no lo prevemos nunca saldrá adelante. Muchas gracias y un saludo muy cordial, quedo a su disposición. Hola, no sé si me están escuchando. Hola. Muy bien, agradecemos al doctor Alfredo Antonio Rodríguez Gómez por esta conferencia o su interesante participación. A continuación pasaremos a las preguntas del público. Aparte de la salud, ¿qué es lo primero que deben tener en cuenta las empresas que progresivamente vuelven al trabajo en oficina? Bueno, deben tener en cuenta si es necesario que todos regresen al trabajo en oficina o si por el contrario hay alguna posibilidad de que la gente ejerza ese mismo trabajo desde su propia casa en las debidas condiciones. Pero si ya nos referimos en esencia a los que una vez tomada la decisión tienen que definitivamente volver al trabajo, volver literalmente a su casa, a su empresa, yo creo que las cuestiones básicas son, como usted menciona, las de salud y en otros sentidos, digamos que establecer muy clara esa nueva participación desde su casa, perdón, desde su empresa. Cómo ser, qué funciones, es decir, un catálogo de funciones específicas distribuirse entre aquellos trabajadores que vayan a estar en su casa y los que vayan a estar en la propia oficina, ¿no? Un buen horario, es decir, un horario que permita no estar todos a la vez en la oficina, sino que pueda haber turnos de trabajo para no colapsar, es decir, para contribuir a las medidas sanitarias y bueno, esa distribución de funciones entre quienes sigan trabajando por el motivo que sea y los que tengan que presenciar por el motivo que sea. Bien, siguiente pregunta. Desde su experiencia, ¿qué necesita el Estado para una eficiente implementación del teletrabajo? Las cosas tienen muchas necesidades. Ahora, tiene muchas necesidades. Lo primero es un buen catálogo de puestos de trabajo que sí y que no. O sea, qué puestos en la administración, puestos de trabajo se puede teletrabajar. Una vez que eso es evidente y dentro de que he puesto ocupado
lo dicho, con qué misiones, con características, con qué horario, con la necesidad para las cuestiones sanitarias. Mientras a ese trabajador, qué conexión va a tener, cómo se va a controlar el trabajo que hace fuera, que insisto, para mí la mejor forma, salvo que sean en horarios de atención al público, la mejor forma de hacer el control es por objetivos, es decir, establecer hasta qué objetivos tiene que cumplir el trabajador fuera de casa, y la posibilidad de que ese trabajador que está teletrabajando en un momento dado decida reincorporarse al puesto fijo en su sede, salvo que los que vayan entrando nuevos ya entren con la condición plena de esta posibilidad de teletrabajo. En nuestro país se ha hablado del derecho a la desconexión digital. ¿Qué podríamos hacer en este tema con límites confusos entre la vida laboral y la vida personal? Pues podríamos, ¿qué podemos, no, qué debemos hacer? Lo que he comentado al final de mi ponencia, ¿no? Es imprescindible establecer, Francia lo tiene regulado, cuál es el horario en el que una persona, un directivo, por ejemplo, o un jefe de sección o un jefe de negociado puede llamar a un empleado o mandarle un correo electrónico o el mensaje que sea, en qué horario puede hacerlo y a partir de qué horario no puede hacerlo bajo ningún concepto. Y, por supuesto, respeto máximo a ese horario personal, a mi horario de trabajo y a mi horario personal y respeto a mis días de asueto, que serán el fin de semana o que serán cuando me toque en función de los turnos. Pero eso tiene que estar perfectamente establecido y perfectamente comprendido y perseguido a quien se lo salte. Llamar la atención a quien establece, o mucho mejor aún, establecer los servidores informáticos de tal forma que no permitan, salvo grandes emergencias o cuestiones de extrema necesidad, hacer ese tipo de comunicaciones. ¿Cuál es su opinión sobre el futuro de la administración pública cuando acabe la pandemia? Pues mi opinión es que lo deseable y lo que va a ocurrir. Lo deseable es que este teletrabajo se quede, que haya venido para quedarse. Es decir, que con previos acuerdos, con previas regulaciones, con este tipo de cuestiones de las que ya he hablado, se consolide para el futuro, porque beneficia a todos. Sin embargo, soy pesimista, es decir, creo que en la administración pública sigue pensándose en la presencialidad porque no se confía en el funcionario, en el empleado. Así que yo creo que lamentablemente en la mayoría de los casos, al menos en los próximos años, volveremos a la presencialidad completa, salvo honrosas excepciones. Y recalco la palabra honrosa, porque me parece que es muy bueno. Queremos agradecer la participación del doctor Alfredo Antonio Rodríguez Gómez y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido por el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Un saludo muy cordial. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes y hasta cuando quieran. Gracias nuevamente, doctor. Los invitamos el día de mañana, martes, miércoles 21 a las 7 de la noche a participar de la conferencia magistral ética del auditor, una aproximación al postconvencional de Colbert, que estará a cargo del ponente José Antonio Chilet Manco. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Conferencia General a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web.
les